bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad a la Semana del Fútbol con diferentes actores, protagonistas, diferentes sectores que tienen mucho que decir acerca de esta pasión en El Salvador y en el mundo como es el fútbol. En esta oportunidad contamos con la participación del periodista deportivo especializado Claudio Martínez, quien es un profesional de las comunicaciones además y que tiene participación en diferentes espacios y medios de comunicación. Claudio, es un privilegio contar contigo y muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Ricardo, no, para nada, y bueno, aquí estamos, por supuesto, dispuestos a hablar de fútbol, de deporte, de todo. Claudio, ¿cómo llegas al país? Hay muy pocas ocasiones que se da la oportunidad de conocer tu trayectoria, cómo un argentino llega a El Salvador y decide quedarse a vivir en nuestra patria. Bueno, esto fue hace casi 18 años, o ya 18 años, en el año 2002, cuando, bueno, yo trabajaba en la revista El Gráfico de Argentina y eh, estando ahí en la redacción del Gráfico, un día recibo una llamada, en principio un mensaje en el teléfono, una persona que llamaba Lafit Fernández, ¿no? El director periodístico del Diario de Hoy en aquel momento. Yo había entendido David Fernández, Lafit no es un nombre muy común en Argentina, bueno, acá en El Salvador tampoco, y que me decía que quería reunirse conmigo, que venía de El Salvador, así que bueno, le correspondí el llamado, bueno, no coincidimos porque cuando le correspondí él no estaba en el hotel en Buenos Aires, él estaba en Argentina, me decía en ese mensaje que me había dejado. Entonces, bueno, después al final coordinamos y nos reunimos, él vino al edificio de torneos y competencias donde estaba el Gráfico y donde habitualmente se graban los programas de Fox Sports, por ejemplo, y entonces me contó que estaba buscando una persona para que dirija la sección de deportes del Diario de Hoy y quería que yo le ayudara a buscar, teniendo en cuenta que había visto varios currículums, estaban buscando a alguien de Argentina, y varios de esas personas me ponían a mí como referencia, ¿no? Entonces, quería saber más de algunos periodistas y bueno, entonces nos reunimos, yo le di mis opiniones sobre las personas que él tenía en mente, le recomendé, además de esas personas que estaba bien encaminado, le recomendé algunas más y y bueno, ahí quedó, me preguntó incluso, bueno, si a mí me interesaba ir a trabajar a El Salvador, y bueno, yo en ese momento le dije, mira, la verdad estoy súper bien acá, no tengo pensado moverme, pero digo, seguramente esas personas con las que vas a hablar y con las que yo le he dado referencia, alguna vas a encontrar. Y después me llamó otra vez, seguía en Buenos Aires, estuvo como una semana, me llamó como a los 3 o 4 días para juntarnos otra vez. Esta vez nos juntamos en un restaurante de Buenos Aires, ahí muy cerca del Obelisco, en la avenida 9 de Julio, y me dijo que había hablado, que había algunas personas que le habían interesado, pero que insistía en que quería que, bueno, que a lo mejor que fuera yo. Entonces, bueno, yo le respondí lo mismo, que bueno, que estaba muy bien ahí donde estaba, llevaba 14 años trabajando en la editorial y que no, pero dice, bueno, mira, aunque sea, me gustaría que vinieses a El Salvador a conocer y a lo mejor ya viendo el país y todo, te animás. Y entonces, bueno, así fue como unas 3 semanas después de esa segunda reunión que tuvimos con la FIT, llego a San Salvador. A mí me gusta viajar mucho, había viajado bastante, incluso antes de llegar aquí a El Salvador. El único país que conocía de esta región era Costa Rica, que había estado de vacaciones un par de años antes, y entonces dije, bueno, no pierdo nada, voy a conocer otro país, y bueno, vamos a ver. Así que estuve 3 o 4 días acá en el país, me reuní con la gente del Diario de Hoy, me hicieron una oferta para trabajar y estaba bastante bien. Así que bueno, cuando volví, hablando con mi familia, con mi esposa sobre todo,
al final decidimos aceptarlas, ¿no? Sobre todo también influyó el hecho de que cuando yo planteé en mi trabajo que me habían hecho esta oferta laboral, me dieron todas las facilidades para poder desvincularme, incluso a través de una licencia sin goce de sueldo, de manera que si no me gustaba, no me adaptaba o lo que sea, podía volver al año siguiente. Dice, acá está tu oficina, tu escritorio. Entonces eso también hizo a que empujara a tomar una decisión. Entonces así fue como llegué a El Salvador, ¿no? Claudio, ¿cómo encontraste el periodismo deportivo a tu llegada al país? ¿Cuál fue tu primer diagnóstico viniendo de un país líder en materia de noticias informativas deportivas y principalmente del fútbol, que es muy admirado en nuestro país? Realmente las aficiones están divididas entre seguir a Argentina, apoyar a Brasil, otros a Uruguay, pero ¿cuál fue tu expectativa al venir de un medio como el periódico El Gráfico y al llegar al país, no solo en términos generales de la propuesta laboral? Sin duda ya tú sabías cuáles eran los objetivos del periódico, pero en términos generales, ¿cómo encontraste el periodismo deportivo salvadoreño? Bueno, me sorprendió, conocía muy poco de El Salvador y del fútbol salvadoreño. El único que conocía a dos jugadores nada más, al Mágico González y a Mauricio Cienfuegos. Esa era mi referencia futbolística. Me llamó la atención, sí, noté mucha diferencia con el periodismo argentino, sobre todo, bueno, porque en Argentina ya en los últimos 30 años ya hay carrera de periodismo deportivo. Aquí no, sí, noté algunas deficiencias, noté gente muy dispuesta a seguir aprendiendo. Después también noté una deficiencia muy grande en cuanto a la documentación, en cuanto a los archivos, y un poco me llamó la atención en aquel momento, y yo creo que ha cambiado bastante, pero en aquel momento me llamó la atención el desconocimiento de muchos periodistas respecto a la historia local. Me acuerdo que lo primero que yo pregunté cuando llegué fue si el Mágico González seguía jugando, y eran 7, 8 y nadie me sabía decir, sí, pero no, pero bueno, está en un equipo, pero... y un montón de cosas que cuando preguntaba, cuando indagaba, me iba dando cuenta, digo, pero bueno, qué raro. Sobre todo en deportes, porque, y yo no, eso sí noté, y también como digo, la documentación, cuando quise ir a buscar cosas del archivo del Mundial 82, por ejemplo, encontré que no había casi nada. Estas cosas sí me llamaron la atención, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo en Argentina, sobre todo en la revista El Gráfico, donde yo trabajé gran parte de esos 14 años que trabajé en Editorial Atlántida. Cuando venía un pasante, por ejemplo, un pasante que apenas llevaba 3, 4 meses estudiando periodismo deportivo, ¿no? Entonces venía a estar 2 o 3 meses a trabajar con nosotros, simplemente para hacer una pasantía. Y estos chicos que llegaban, pero se sabían absolutamente todo, o sea, sin pedirle, pero te decían la alineación de un equipo, en qué cancha había sido, quién había dirigido, o sea, tenían las referencias muy claras, y en todo caso, lo que no sabían era de periodismo, pero de conocimiento como tal, del deporte, de eso sabían todo. Entonces era mucho más fácil, primero porque, bueno, eso que denotaba que estos chicos eran apasionados del fútbol, ¿no? Y en todo caso lo otro se iba aprendiendo en el camino. Y ese fue un gran contraste que encontré en los primeros años, porque sí, yo veía gente que no me parecía, como que estaban en deportes, como podía estar en política o en espectáculos, que como que no era lo suyo. Me acuerdo que a alguien que era del Firpo le pregunté quién era el último técnico que había hecho campeón al Firpo, y no sabía, pero yo decía, ¿es tu equipo? ¿Cómo? O sea, en Argentina, por ejemplo, es inconcebible que vos no puedas responder una pregunta tan fácil de tu equipo. O sea, si le preguntás, dame la formación de tu equipo, de un torneo de hace 30 años, probablemente no la sepa, pero una referencia
en principio tan cercana, sí me llamó la atención y eso, y después la otra cosa que sí me llamó la atención, esto hablo en cuanto a lo negativo, ¿no? También el tema de la falta de ortografía, ¿no? Eso sí me llamó la atención, como cosas negativas y después como cosas positivas, por supuesto, muchas, la disposición de la gente a aprender, a hacer las cosas 5 o 6 veces si era necesario hasta que salieran bien, la adaptación a los cambios. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo llegué, los partidos del sábado a la noche, cuando jugaban a las 7, no se llevaban en el periódico del día siguiente, solo iba el resultado. El desarrollo del partido de ese sábado de la noche iba en el periódico ya del lunes. Entonces yo preguntaba, digo, hay gente que vio el partido en su casa, termina a las 9 de la noche, y después a la mañana siguiente, o sea, ya pasaron más de 12 horas, recibe el periódico y no le damos esa información que él vio, o ese complemento, digamos. Entonces, y realmente yo no veía ningún motivo por el cual no se pudiera llevar ese partido, ¿no? Decía, no, pero que estamos contra reloj, entonces, bueno, pero hagamos algo, o sea, si se cierra a las 10, tenemos entre las 9 que termina el partido y las 10, algo se puede hacer. Entonces, algo que ahora parece inconcebible, pero en aquel momento, para enterarte del desarrollo de un partido en el periódico que se había jugado un sábado a la noche, lo tenía que esperar hasta la edición del lunes, ¿no? Entonces, bueno, se fueron cambiando cosas, agregamos el tema de la calificación de los jugadores, que también fue un dolor de cabeza, porque para quien toda su vida ha calificado jugadores, y digo, porque así eran en Argentina, era mucho más fácil, pero tenés que inculcar algo a gente que nunca lo había hecho, y cómo evaluarlos, y qué cosas tener en cuenta. Entonces, bueno, todo eso fue, pero sobre todo lo que más rescato es la gran flexibilidad y para adaptarse a ese cambio, ¿no? ¿Por qué, Claudio, desde tu llegada, prácticamente la situación no ha cambiado mucho? No hay una carrera a nivel de pregrado, llámese licenciatura o un profesorado, y tampoco existen las modalidades de los diplomados, que puede ser una opción más favorable como un proceso de educación continua. ¿Qué le falta al periodismo deportivo para tocar las puertas de las universidades y poder buscar esas alianzas? Prácticamente ahora ya no tenemos tampoco APIL, que era la Asociación de Periodistas. Claro, yo era socio de... Es decir, han sido, digamos, esfuerzos que se logran mucho en parte por tu llegada al país, a uno de los medios principales de comunicación escrita y ahora digital, pero el gremio, ¿hay apatía en formarse, o es que este es un esfuerzo que tiene que venir de la academia para levantar una propuesta y ofrecerla a ustedes? La verdad no lo tengo claro, alguna vez me lo planteé, quizá el mundo del periodismo deportivo como tal en El Salvador sea demasiado pequeño para que haya una carrera y que haya, no sé, 40, 50 graduados por año, porque probablemente la salida laboral no dé para eso. Entonces quizá la gente prefiera, y las universidades prefieran, enfocarse a algo más de comunicaciones global, y en todo caso tener alguna pequeña especialización. Y en todo caso lo que termina pasando es que los que se terminan decantando por el periodismo deportivo son aquellos que son fanáticos del deporte, del fútbol, y van construyendo su carrera, hasta te diría en cierto modo de forma autodidacta, ¿no? Más allá de lo que te da la carrera en sí, la carrera de la licenciatura de comunicaciones, y después lo que uno pueda ir aprendiendo en el camino, y sobre todo si tiene la suerte de entrar a un medio, ahí termina de aprender, porque incluso yo siempre digo que yo estudié periodismo deportivo, pero la verdad diría que el 90% de las cosas las aprendí una vez que empecé a trabajar, ¿no? Ahí es donde uno es la verdadera universidad, ¿no? Lo otro es todo teórico, aunque
aunque en los últimos años ya ha cambiado, por lo menos en Argentina, los institutos, universidades que dan de periodismo deportivo son mucho más prácticos, incluyen pasantías justamente en canales de televisión, en radio, en redacciones de diarios y de revistas, de manera que uno pueda realmente vivir el trabajo de un periodista deportivo día a día, ¿no? Acompañar a un periodista a un estadio, a una cobertura, a una entrevista, a una producción fotográfica, porque son cosas que la verdad no te enseña demasiado en la universidad, ¿no? Gracias, Claudio, por esta rápida historia desde cómo recibes la propuesta para venir a El Salvador y ahora, luego de tantos años, ya eres un salvadoreño más, estás muy afianzado en la mente, en el corazón de la fanaticada salvadoreña y del periodismo deportivo. Hacemos un corte y al regresar conoceremos más de la vida del periodista deportivo especializado Claudio Martínez. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. También puede revisar nuestras multiplataformas de redes sociales, donde siempre tenemos un tema o un debate de su interés. En esta oportunidad estamos conociendo la vida del periodista Claudio Martínez, quien ha hecho historia también en nuestro país, con una serie de principios, con una serie de estrategias también de comunicación en área vital del deporte. Claudio, el programa Los Provocadores también fue innovador en su momento, sigue siendo un programa líder de opinión en el país a nivel de la región centroamericana y quizás de Latinoamérica. Ustedes son muy humildes y dicen que es el peor programa. El peor. Pero, ¿cómo nace este concepto, digamos, bien diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados en las emisiones estacionarias deportivas? Bueno, lo del peor primero, lo del peor viene porque siempre todos los programas se dicen ser los mejores. Entonces, y todo el mundo pelea por ser el mejor. Ahora, cuando vos decís que sos el peor, nadie quiere compartir ese adjetivo, ¿no? Entonces, un poco era jugando con eso, ¿no? Es decir, somos el peor programa. O sea, mejores hay muchos, peores uno solo. Y el tema del concepto de Los Provocadores nace en el año 2009, a partir de una serie de pláticas que teníamos algunos amigos, muchos de ellos argentinos que vivíamos aquí que vivían, porque algunos ya se fueron en El Salvador, y nos juntamos a hablar de fútbol en alguna casa, en algún café, bueno, donde sea, y a debatir, a discutir sobre el fútbol local, sobre el fútbol internacional, y un día uno de nosotros, ya ni me acuerdo quién, dijo, pero ¿por qué no hacemos un programa de radio? O sea, en vez de discutir acá, discutimos en otra plataforma. Entonces fue ese un poco como el primer paso, y me acuerdo que después un día que yo voy a la Radio Cuscatlán, que me invita Arnoldo Batres a su programa. Normalmente cuando Arnoldo te invitaba al programa, incluía, bueno, la entrevista y después tenías que llevarlo a la casa. Sí. Porque era tarde, él ya no manejaba, entonces era el combo. Entonces me acuerdo que después de esa entrevista con el tío Noldi, cuando lo llevaba a la casa, me contó que él en realidad en la Cuscatlán compraba el espacio. Entonces yo le dije, mirá, Dios, justo estamos hablando con unos amigos de tener un programa, y yo, ¿me podés averiguar cuánto cuesta un espacio una vez a la semana para poder hacer el programa? Entonces me acuerdo que Arnoldo me averiguó, me consiguió incluso una cita con Patricia, creo que era Patricia Menéndez, la directora de la radio en ese momento. Sí, Pati. Y entonces me fui a reunir yo
no me acuerdo si alguien más, probablemente Gustavo Flores, y, que trabajaba en el diario, y entonces ahí nos dijo, bueno, que tenía, creo que eran los lunes a la noche, un horario, creo que eran las 10 de la noche o 9 de la noche, un horario muy malo para la radio, pero bueno, para nosotros, digo muy malo para la radio aquí, digo en el sentido de que la gente escucha radio mientras va en el carro y en la hora pico. Para Argentina sería un horario perfecto, porque la gente escucha radio hasta más tarde, incluso hasta la medianoche. Pero acá no era un buen horario, pero bueno, la verdad en ese momento no nos planteamos y dijimos, bueno, hagamos una cosa, creo que nos cobraba $500 al mes, entonces como éramos 5, dijimos, bueno, pagamos $100 cada uno y lanzamos el programa. No, y si en algún momento llega alguna publicidad, ahí veremos, digo, pero bueno, todos nos pusimos de acuerdo, era como un hobby al final. A nosotros se nos complicaba, sobre todo a mí y a Gustavo, salir a buscar publicidad porque trabajamos en el diario de hoy y en realidad trabajamos de periodista, no podíamos salir a buscar publicidad para un proyecto que no tenía nada que ver con el diario de hoy, porque era un proyecto personal, así que bueno, seguimos así, estuvimos 6 meses en la radio Cuscatlán, había 2 amigos mexicanos, buscamos algún salvadoreño porque no queríamos que el programa fuera solo de extranjeros, y después se incorporó Luisa Arteaga, que la descubrimos un día que ganó un concurso que incluía una cena con Carlos de los Cobos, y bueno, fuimos armando el equipo, de los mexicanos uno se fue primero, otro se fue después, entonces y a los 6 meses conseguimos pasar al grupo Radio Estéreo, a la Láser, con un gran avance que al menos ya no nos cobraban para hacer el programa. O sea, por lo menos no teníamos que pagar. No ganábamos dinero, pero y el concepto del programa siempre fue un poco tocar el tema del fútbol, del deporte, pero el fútbol en general, un poco más, con un poco más de tranquilidad, con menos solemnidad, no tomarse, digo, el deporte es un tema que se lo puede tomar con un poco más de buen humor, desacartonado, y nosotros notamos que la mayoría de los programas que había de radio hasta ese momento eran demasiado formales, demasiado respetuosos con los protagonistas, nunca una salida de tono, nunca una pregunta así atrevida, y muchas preguntas quizá obvias que conducían a respuestas obvias también, ¿no? Entonces, generalmente tenías declaraciones de jugadores que nosotros llamamos de cassette, que son las mismas de siempre, ¿no? Entonces, propias de un futbolista que hay que sacarlo de ese microclima para poder extraerle las cosas más interesantes. Entonces la idea era si llevábamos algún protagonista, hacerlo sentir como que no estuviera en una entrevista, ¿no? Que se soltara y que empezara a contar cosas. Por eso cuando de repente en alguna de las entrevistas, en ese afán por hacer sentir que el jugador no sienta que está una entrevista, cuando de repente se le escapa alguna mala palabra, nosotros en cierto modo lo celebramos, porque quiere decir que ya no se dio cuenta de que estaba haciendo una entrevista, y es lo mejor cuando lográs, porque los protagonistas normalmente tienden a protegerse, entonces ante cualquier cosa siempre contestan con una formalidad, ¿no? Entonces un poco la idea del programa era desacartonar eso. Y así fue evolucionando, creo que tenemos el récord del programa con mayor cantidad de radios, ¿no? Chino, ustedes se van de la radio, los echan, la gente en sus redes le pone mucho humor y a algunos se les va la mano, pero esto es un secreto, pero ¿por qué no duran en las radios? Bueno, lo que pasa es que a ver, en realidad creo que echaron no nos echaron nunca, pero sí, digo, casi nunca tuvimos publicidad, porque por un poco cómo nació el programa, ¿no? Que nació como un grupo de amigos que después fue evolucionando, que querían simplemente hacer un programa de radio, no les interesaba que el programa fuera redituable, que alguien ganara dinero, sino nosotros, por lo menos nosotros. Entonces,
casi nunca tuvo publicidad el programa y la verdad nunca fue nuestra prioridad, a pesar de que sabemos que obviamente que es importante porque un programa sin publicidad tiene vida corta, y a pesar de que el programa ya lleva como 11 años, eso hizo que haya ido cambiando y cambiando, pero digo, el programa llamado Los Provocadores se llamó así hasta el 2011. En el 2011 pasa algo, y es que el Diario de Hoy, donde trabajábamos Gustavo y yo, que éramos parte de los Provocadores originales, nos pide que desarrolláramos un programa deportivo con características muy, muy parecidas a Los Provocadores. Entonces, cuando sucede eso, y lo teníamos que hacer para el Diario de Hoy, que era donde trabajamos, era imposible seguir con el otro programa, porque básicamente era lo mismo. Entonces, ahí fue que se terminó el programa Los Provocadores como tal, para hacer un proyecto que era parecido, que llamaba El Desempate, pero que ya era un programa del Diario de Hoy, y al mismo tiempo ahí incorporamos a gente del Diario de Hoy, como Carlos Vides, como Wilfredo Hernández, que no estaban en el proyecto anterior, y otras personas como Luisa, como el personaje de Don Efraín, Manuel Natero, que fueron de los originales, ya no quedaron. Entonces ese fue el primer gran cambio, ¿no? Cuando se pasa de Los Provocadores al Desempate. El nombre creo que dio el Chiri Rivas, que en ese momento estaba como asesor de la parte multimedia del Diario de Hoy, y ahí empezamos en la 102.9. Antes habíamos estado en la Láser, pero también en la femenina, porque justo coincidió con el Mundial de Sudáfrica, donde la femenina quería tener un programa propio sobre el Mundial diario, que también fue un desafío, porque hicimos un programa todos los días. Hasta ese momento empezamos con un programa una vez a la semana, y después lo llevamos a 2 veces a la semana, pero durante ese Mundial 2010 hicimos programa de lunes a lunes, porque era justo la época del Mundial. Cuando pasamos a la 109, El Desempate, ahí ya era un programa, como digo, del Diario de Hoy, y eso duró hasta un par de días antes, una semana antes, creo, del Mundial de Brasil 2014, que la relación entre el Diario de Hoy y la 109, sobre todo por un tema político. Recordemos que la radio era de Tony Saca era candidato presidencial para esas elecciones de ese año, y la relación no era muy buena, y al final en un momento se terminó de cortar ese acuerdo que había, y entonces ya no se siguió haciendo el programa ahí, y entonces fue que lo empezamos a hacer en La Qué Buena de TCS, pero ahí lo hacíamos el programa, pero como La Qué Buena no tiene un estudio grande, el programa se emitía desde la Torre Futura, desde el estudio de Pencho de Aida, y ahí estuvimos como 3 años por lo menos, sí, casi 3 años. Entonces, por diferentes razones íbamos cambiando de radio, ¿no? En un momento desaparecimos, después volvimos, después fuimos a otro grupo radial. A veces era el diario el que quería cambiar, pero básicamente el tema siempre fue que es un programa que nunca se vendió, y creo que nunca ni siquiera lo intentaron vender, pero bueno. Bueno, y cuando volvimos a La Qué Buena se recuperó el nombre El Desempate, porque parte de la negociación con la 109, sobre todo porque el anuncio de que nos íbamos de la radio fue bastante repentino. El diario avisó, creo que una semana antes de que empezara el Mundial de Brasil, y la radio tenía ya incluso vendido ahí sí un paquete mundialista. Entonces, como parte de esa negociación, el nombre del Desempate le quedó a la radio. Y entonces ahí fue que se retomó lo de Los Provocadores, que era el nombre con el que habíamos empezado. En la actualidad están todos los días a la 1 de la tarde a través de Facebook Live, y la gente los ha acompañado. Cada día crecen más los cibernautas que se conectan y que participan. Pero adicional, Claudio Martínez en la mañana lo podemos escuchar en el programa de Pencho y Aida, y por las tardes con un programa también muy novedoso, muy informativo, con el Comité Olímpico. ¿Cómo han sido estas otras áreas de tu vida, Claudio?
Bueno, lo de Pencho de Aida es, como dice Pencho, un maratón, ¿no? Porque son 5 horas, implica, bueno, para empezar un cambio, estar lúcido a las 6 de la mañana y cuando empieza el programa implica levantarse más temprano, informarse y estar a las 6, ¿no? En condiciones de poder hablar y estar informado de todo lo que ha pasado, cosas que pasaron mientras uno estaba descansando. Y también un desafío porque digamos, implica hablar de actualidad, ya no solo de deportes, y si bien yo a lo largo de mi carrera, sobre todo en el periodismo escrito, he trabajado en otras áreas, sobre todo en el área de espectáculos, en el área de viajes y todo. En el tema política o actualidad, no siempre política, pero que es de lo que trata en general el programa, nunca me había interesado demasiado involucrarme en política, ni de Argentina, y mucho menos de aquí. Entonces, este programa también hizo que uno tenga que empaparse más y bueno, conocer mucho más, sobre todo porque la mayoría de los entrevistados son funcionarios, políticos, así que en ese sentido fue un desafío muy grande y sobre todo, bueno, a pesar de que llevo 18 años viviendo aquí, yo siempre estuve totalmente desconectado del mundo de la política, ¿no? Entonces, eh, obviamente que lleva un tiempo adaptarse y conocer, y todavía me falta muchísimo, ¿no? En el programa del COI me parece un programa muy innovador, muy natural. Dan a conocer diferentes disciplinas deportivas, una serie de personalidades, de atletas que realmente uno los tiene completamente fuera del radar. ¿Cómo surge ese proyecto y cómo ha sido tan bien recibido por la familia de los deportistas, por los atletas, por otros colegas deportivos que también se suman al programa? Bueno, en realidad este era un proyecto que tenía, uno de esos proyectos que se le ocurren a Guayo Palomo, al presidente del Comité Olímpico de El Salvador. Así un día de repente se levanta y dice, tenemos que hacer esto. Y son esos impulsos que a veces después se le pasan, porque él es a veces demasiado soñador, ¿no? Y después se da cuenta de que a veces no estamos capacitados para lo que él pide, ¿no? En este caso, él venía insistiendo en que quería un programa. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De hecho, habíamos evaluado cómo se podía hacer, cuáles eran los requerimientos para hacer un programa por lo menos de media hora diaria, porque sí éramos conscientes de que en un programa al menos de media hora diaria se podían difundir historias, entrevistas de los deportistas, de nuestros deportistas, y sobre todo visibilizar casos de muchos deportistas y de deportes que normalmente por la popularidad de su deporte no son tenidos en cuenta, ¿no? O cuando salen muy, muy pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, pero esto era un proyecto que iba avanzando muy lentamente, apenas habíamos hecho un presupuesto para ver qué se necesitaba técnicamente para poder hacer un programa. Pero bueno, en el medio de esto vino la pandemia, a mí me agarró justo en Guatemala, en una reunión que había ido de parte del Comité Olímpico, que al final significó quedarme 47 días ahí, y eso que en principio hubiera significado retrasar todavía más el proyecto. Me acuerdo que un jueves, un viernes, Guaido dijo, bueno, el lunes empezamos el programa. Y yo digo, ¿cómo? Si ahora estamos peor que antes. Pero la verdad fue esa presión la que hizo, bueno, salgamos como podamos, y en ese sentido el tema de estas plataformas como Zoom, como Discord, como otras que hemos usado, al final terminaron siendo una solución, ¿no? Y si bien, bueno, en el futuro esperemos sofisticar un poco más el programa, lo concreto es que esta situación así nos empujó a hacer el programa como sea, ¿no? Y dijo, bueno, el lunes empezamos, bueno, y el lunes empezamos. Y a pesar de que no eran las situaciones óptimas, empezamos, y bueno, ya llevamos, creo que ya cumplimos como 80 programas, ¿no? Entonces, y ahí vamos, y bueno, se supone que cuando todo vuelva a la normalidad,
Vamos a implementar algunas cosas, por el momento cada uno de su casa. Bueno, en mi caso me tocó hacerlo muchas veces desde Guatemala, como te decía, incluso, bueno, 18 días que estuve en un centro de contención, en un hotel, también ahí, y incluso cuando me dieron el alta del centro de contención, fue en el medio del programa. Así que me fui, volví, fue bastante curioso. Pero sí es una manera de darle visibilidad, como te decía, a muchos deportes y muchos atletas que no la tienen, ¿no? Porque por cada Marcelo Acosta o Marcelo Arévalo, digamos, que son dos de los más conocidos, encontramos muchos deportistas que sus historias son desconocidas, ¿no? Y son grandes historias para contar, historias de esfuerzo, de sacrificio. Claudio, ustedes han abordado de diferentes ópticas la reapertura del fútbol de la primera división. Han tenido diferentes puntos de vista. Ustedes también en el panel han hecho una serie de discusiones y cada uno expresa su punto de vista, pero particularmente, ¿cómo te ha parecido el acuerdo preliminar que se ha logrado entre la primera división, Asofutproes, y la Federación Salvadoreña de Fútbol? Bueno, nosotros imagínate, tenemos un programa de radio y hace 5 meses que no se juega, y así que este tema lo hemos tratado en el 90% de los programas, ¿no? Con sus diferentes variantes, ¿no?, que ha habido. En el caso del arreglo, al final yo creo que fue un buen arreglo para los jugadores, a pesar de que no es lo ideal, ¿no? Los jugadores, como en el resto de parte del mundo, deberían cobrar siempre, no solo cuando se juega. Un descuento del 20% me parece, yo la verdad esperaba más, esperaba que el descuento fuera todavía más grande, teniendo en cuenta que, bueno, que los equipos van a tener muy pocos ingresos, que no se va a poder jugar con público. En ese sentido me parece bien. Lo que me parece mal es que si por alguna razón, porque al final terminamos dependiendo del Ministerio de Salud, si esto se sigue posponiendo y si no se juega, los jugadores no van a cobrar, ¿no? Entonces sí es una situación para ellos complicada en el caso de que esta cifra de contagios que vemos que sube día a día mantenga este ritmo, porque no se va a poder jugar el 5 de septiembre como tenían pensado, me parece, ¿no? Porque obviamente el fútbol, a pesar de que es la diversión de muchos, definitivamente no es la prioridad en estos momentos, ¿no? Claudio, ayer se conoció a primeras horas que la segunda división, de 20 equipos, bueno, 19 menos una vacante, solo 11 están dispuestos a iniciar el torneo y se espera respuesta de 3, 4 equipos más. ¿Cómo solventar este impasse? Porque bajo estas condiciones es muy complicado pensar que la federación avale un ascenso de la segunda a primera división. Bueno, a ver, este es un problema que tienen todos los de primera, los de segunda y los de tercera. A todos les va a llegar algo de dinero de la FIFA, sabemos que no es suficiente. En el caso de los de segunda, bueno, en el caso, ellos podrían no jugar porque creo que hay una ley dentro de las bases de competencias que les permite, justamente a raíz de lo que está pasando, no jugar sin que esto implique que al año siguiente van a descender de categoría, ¿no? Y de hecho, la misma federación ya dijo que congeló todos los descensos, lo cual a mí no me termina de convencer, pero bueno, es así. Pero en el caso ese, los equipos, por no verse perjudicados, prefieren no jugar. Ahora, ¿qué pasa con los jugadores de esos equipos? Porque si no juegan, tampoco van a cobrar. Entonces es una situación complicada. Yo creo que en algún momento los equipos, tanto de primera como de segunda, les va a llegar el momento de sincerarse y decir, bueno, mi presupuesto es y yo tengo que ceñirme a esto, y no puedo contratar a un jugador de $2.000, y no te estoy hablando de una cifra demasiado alta para lo que se paga acá a algunos jugadores, sobre todo los extranjeros,
si no puedo pagar más de esto, y bueno, si tengo que presentar un equipo que sea de juveniles o de jugadores que no son estrellas porque no les puedo pagar, así me voy a presentar a jugar, pero digo, porque yo no le veo otra salida. Y lo mismo para los jugadores, en algún momento los jugadores se van a tener que plantear porque digo, ¿de qué sirve firmar un contrato? Es decir, te voy a pagar $2.500, $3.000 y después al final no te los pagan, o si después no se juega y ese dinero, por más que vos firmaste contrato, no te lo terminan pagando. Entonces, yo creo que hay que sincerarse, decir, bueno, si puedo pagar $500, $700, bueno, esto es lo que te prometo y te lo voy a pagar porque es lo único que yo sé que te puedo pagar. Y el jugador que no esté de acuerdo se irá a un equipo que le pague más, se irá a jugar a Guatemala, donde se paga más, pero nadie se va a sentir engañado y se supone que, bueno, que así sí se le va a pagar a los jugadores, porque en realidad a los jugadores se les promete una cosa, se firma una cosa, y después al final o se les debe o se les recorta. Y yo entiendo también la parte de la directiva, ¿no? Ese es un debate que tenemos, sobre todo con Gustavo Flores, que él dice que los directivos ganan mucho dinero por estar a cargo de un equipo. Yo digo que en realidad en la mayoría de los casos no es así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué se meten? Bueno, no necesariamente se meten para ganar dinero los presidentes de los equipos, sino para otras cosas, le levanta el perfil, le da notoriedad, le da poder, le permite otro tipo de cosas que no necesariamente es el dinero, y en el dinero muchas veces son los que terminan ellos mismos poniendo, ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes para la cobertura del torneo de la primera división en caso que finalmente se autorice el 5 de septiembre o unas semanas más? ¿Cómo cambia el COVID-19 una sala de redacción de deportes? Bueno, mira, ahí habría que ver, bueno, en principio si se juega, yo creo que más que nunca creo que los deportes, sobre todo el fútbol, se monitorea por televisión. A veces lo ideal es tener a alguien en el estadio, obviamente, y el diario de hoy, me consta, va a cubrir todos los partidos porque además califica a los jugadores para después hacer el promedio, el jugador del año y todo, por el tema de fotografías también. Entonces se cubren todos los partidos, pero lo ideal, y sobre todo lo ideal para mí incluye que los partidos se jueguen de forma escalonada, de manera que si uno quiera pueda ver los 6 partidos de la jornada y no que nos pongan 4 a la misma hora, de manera que uno tenga que elegir, y a veces ni siquiera tiene que elegir, uno ve el que le pasan, ¿no? Pero lo ideal es con gente en el estadio y con gente monitoreando en el televisor desde la redacción, porque a veces uno ve cosas o se ven cosas en la televisión que no se ven en el estadio y al revés, ¿no? Entonces el complemento perfecto es esa combinación. Ahora, vos no podés tener, si se juegan todos los partidos a la vez, primero que no los televisan todos, tampoco podés tener un periodista en cada estadio y a su vez uno monitoreando la televisión por cada partido. Entonces, y lo mismo pasa también, por eso yo insisto de que los partidos tienen que escalonarse, es que no es lo mismo si hay 1 o 2 partidos por día, donde el espacio en los periódicos, el espacio en los noticieros, el espacio en los programas deportivos, se divide en esos 2 partidos, al margen de otros temas que se traten, que si vos tenés que poner, si en un mismo día se juegan 6 partidos, todos pierden, porque ya no le puedes dar 2 o 3 páginas al partido del Águila, sino que le das una, porque tenés que darle al del FAS y al de la Alianza y al del Metapam. Entonces, en la medida en que se pueda jugar, por ejemplo, viernes, sábado, domingo, vas escalonando y tenés más espacio, ¿no? Para cada uno. Si se pasan más partidos, esto implica mayor exposición para las marcas que pagan a los patrocinadores. Si se juegan 5 o 6 partidos a la vez, se televisa 1 o 2 y los otros no tienen exposición. Lo mismo pasa en las radios, entonces, pero en cuanto a cobertura, por supuesto que esa para mí es lo ideal, y con comunicación constante. Pasó esto, tal cosa, anda a ver a tal, mirá, vimos tal cosa. Y la televisión tampoco muestra todo. Para las jugadas dudosas, obviamente, sirve mucho, para algunas otras cosas, y el complemento es la persona que está ahí, que después va a consultar, va a entrevistar a los entrenadores, al jugador, al árbitro, al presidente.
Claudio, quiero conocer tu opinión sobre la selección nacional. Hasta el momento se mantiene en zona de calificación y CONCACAF FIFA no ha modificado para nuestra área el sistema de competencia que en teoría se mantiene el hexagonal. ¿Cómo crees que le puede ir a nuestra selección si las condiciones se mantienen con los primeros 6 equipos en la ronda hexagonal? Mira, yo siempre soy realista en este sentido, ¿no? Yo no veo a esta selección en condiciones de clasificar el Mundial, ¿no? No quiere decir que no pueda clasificar, porque digo, siempre hay sorpresas y ojalá nosotros demos la sorpresa. Por su funcionamiento, por lo que vimos, yo veo difícil que esta selección pueda quedar entre las 3 primeras, incluso entre las 4. Incluso para mí, y esta es una opinión muy personal, El Salvador no es el 6º país en la CONCACAF en estos momentos, por más que el ranking FIFA así lo indique, ¿no? Me parece que hay equipos que están por encima de El Salvador. Tuvimos la suerte por una serie de cosas, entre que cambió el ranking FIFA, al final jugar como la especie de segunda división en esta liga de naciones de la CONCACAF nos ayudó porque nos hizo jugar con rivales más accesibles y nos dieron bastantes puntos, a diferencia de otros como Canadá o como Panamá, que tuvieron rivales más complicados. Pero me parece, lo veo complicado, a menos que veamos un vuelco muy grande en el juego, ¿no? En lo que viene, ¿no? Pero igualmente, y sí me parece que haber quedado entre los 6, a pesar de que yo no le doy mucho mérito, porque me parece que fue un poco por estas circunstancias que decía, sí ayuda, porque digo, si hubieras quedado del 7 para abajo, si es que se mantiene el formato como estaba contemplado originalmente, es una tortura poder llegar a tener una mínima posibilidad, ¿no? Porque es luchar contra el inframundo de la CONCACAF para conseguir un cuarto de boleto del Mundial, porque el otro cuarto te lo jugás con el cuarto del hexagonal, para después jugarte el otro medio boleto en una repesca que ni siquiera se sabe si va a ser contra Asia, contra Sudamérica, contra África. Entonces digo, esa es mi sensación inicial, ¿no? Sobre todo por los partidos que vi de la selección, incluso aquellos que ganó y aquellos que perdió. Pero digo, bueno, ahora, digo, el hecho de estar tanto tiempo parados todas las selecciones, vamos a ver cómo se refleja, ¿no? En cada una de las selecciones. Lo vimos en la Liga Española, equipos que venían muy bien, como la Real Sociedad, como el Getafe, cuando se reanudó el torneo español, fueron 2 de los equipos que más se cayeron, ¿no? Y fue increíble el bajón, mientras que otro, hasta podemos mencionar el Real Madrid, ¿no? Que volvió con todo. Recordemos que el Madrid, el último partido antes de que se parara el torneo, había perdido contra el Betis, había perdido el liderato, que lo había conseguido justamente en el Clásico. Entonces, a veces estas pausas a todos le caen diferente, y ojalá a nosotros nos caiga bien. La verdad, tampoco veo demasiados motivos para que nos vaya bien, en el sentido que no veo que se esté haciendo algo. Tampoco se puede hacer mucho ahora, más allá de ver partidos y analizar, porque la mayoría de los jugadores están inactivos, pero digo, es como un freno, un volver a empezar, y cuando se pueda volver a jugar, quizá digo, veamos una selección con una cara diferente, y que nos invite a soñar, ¿no? La gente en general es muy escéptica, pero a la hora, cuando se acerca el partido, se vuelve a ilusionar, y la verdad no lo ven tan lejos. Dice, bueno, al final son 6 selecciones, tenemos que dar entre las primeras 3, o entre las primeras 4, si quedas cuarto, tenés ahí alguna posibilidad. Lo que pasa es que los rivales son fuertes, ¿no? Estamos hablando de que tenés que jugar contra México, contra Estados Unidos, contra Honduras, Costa Rica y probablemente Jamaica, creo que es el otro, ¿no? Claudio, quiero darte las gracias por aceptar mi invitación. Ha sido un conversatorio muy interesante, conocer la vida de Claudio Martínez, un periodista especializado deportivo, y también conocer la faceta
en sus otros 2 programas y responsabilidades en un medio impreso y digital de comunicación. Gracias por la invitación y por esta amena conversación. No, gracias a vos y bueno, ahí te seguimos el otro día, sobre todo con la entrevista de Hugo Carrillo. Así que, bueno, muchísimas gracias y a la orden. Ha sido el periodista Claudio Martínez, periodista deportivo especializado, también presentador y coanfitrión del programa Pencho y Aída y también de los provocadores y de la redacción de deportes del diario de hoy. Finalizamos esta semana dedicada al fútbol, recordando que nuestra liga es lo que tenemos, es nuestra, apoyémosla y esperemos en beneficio de los jugadores y de sus familias que el fútbol pueda regresar para que tengan los ingresos necesarios. Gracias, bendiciones.